Hola, buenas tardes. Es un placer para las integrantes de la Comisión Directiva de PLECA darles la bienvenida a al primer encuentro PLECA del año 2025. Estamos muy contentas con la convocatoria, que ha sido muy amplia. Eh, Hoy tenemos dos eventos, por decirlo de una manera. El encuentro Pleca en sí mismo, por el cual ustedes están acá. Y además queríamos contarles que Liliana Velasco ha sido elegida como la socia honoraria de Pleca 2024 y esta fue una forma también de agasajarla y de que ella nos agasaje con su saber. Así que, bueno, esa es lo que queríamos contarles. Mientras va llegando más gente, eh, les leo, les presento a Liliana y a Elisa. Liliana es traductora pública de idioma francés por la Universidad de Buenos Aires, correctora de textos y publicaciones de la Fundación Literae, tiene una diplomatura internacional en calidad idiomática de la Fundeu y Fundación Literae, es miembro de la Comisión de Idioma Francés del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, se desempeñó como traductora encargada del Servicio de Traducciones del Centro de Información Científica y Técnica del CONICET. Actualmente ejerce como traductora y correctora en forma independiente y enseña los idiomas francés y español. Es profesora en la carrera de corrector internacional de textos de la Fundación Literae. Elisa Predasi Bianchi es traductora pública de inglés y de francés por la Universidad de Buenos Aires, correctora internacional de textos en lengua española por la Fundación Literae, profesora de dibujo y pintura por la Escuela Nacional de Bellas Artes, Prilidiano Pueyrredón, máster en cultura argentina por el Instituto Nacional de la Administración Pública, el INAP, miembro de la Comisión de Idioma Francés del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y se desempeñó como traductora y correctora en la Presidencia de la Nación Argentina. Actualmente ejerce como traductora y correctora en forma independiente y cursa el traductorado público de italiano en la Universidad de Buenos Aires. El nombre de la charla que nos convoca hoy y que ha tenido que despierta tanta curiosidad, es cómo se escribe las mayúsculas y las minúsculas en la lengua española, la norma panhispánica y la norma argentina. Con ustedes, Liliana y Elisa. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias y muchas gracias por el honor de haberme hecho socia honoraria. Y vamos a ver cómo presentamos este diccionario, que parece que despierta muchas expectativas. Yo también les quiero agradecer por esta hermosa invitación y la posibilidad de compartir con ustedes esta investigación. Bueno, empezamos, vamos a compartir. Muy bien. Bueno, aquí estamos con el diccionario de las mayúsculas y de minúsculas de la lengua española, la norma panhispánica y la norma argentina. Antes de dedicarnos de lleno a esta obra, eh, quisiéramos compartir algunos hechos históricos que nos parecen interesantes sobre los diccionarios y otras hierbas. Los diccionarios se crean con la idea de conocer las palabras que se usan en el mundo y porque estas palabras nos abren la puerta para conocer el mundo. Desde siempre, la humanidad ansiaba reunir los conocimientos adquiridos y así creó diversas formas para hacerlo. Entre ellas surgieron las enciclopedias. Como muestra, podemos mencionar una de las más antiguas que se conocen, llamada la Suda, que es de origen bizantino, que en el siglo X compilaba el conocimiento acumulado hasta ese momento. Trataba de historia, de literatura, de filosofía, y cuya característica principal fue ordenar las entradas alfabéticamente
para facilitar su búsqueda, y contaba con unas 30.000. Además, se ocupaba del origen y del significado de las palabras. También tenemos la Enciclopedia Francesa, que es una obra mayor del siglo XVIII, editada desde 1751 hasta 1772, dirigida por Denis Diderot y también parcialmente por d'Alembert y Louis Jaucourt. También, ya ven la cantidad de tomos que tiene, de volúmenes que representan toda la enciclopedia del saber de esa época, del siglo XVIII. Ahora bien, volviendo así un poquito más en el tema, ¿de dónde viene esta diferencia en el tamaño de las letras? ¿Por qué tenemos ese interés para diferenciar mayúsculas y minúsculas? En la antigüedad romana se desconocía la minúscula. Todas las letras del alfabeto eran mayúsculas. Durante mucho tiempo constituyeron la única escritura que se utilizó y siguieron en uso para obras literarias hasta el siglo V después de Cristo, pero para ediciones más caras y más cuidadosamente escritas. A fines del siglo VIII después de Cristo aparece durante la época de Carlomagno la minúscula, que fue inventada en el monasterio de San Martín, en Tours, en Francia. Se atribuye su invención al maestro de ese emperador, del emperador Carlomagno, que era abad del monasterio, y que trataba de facilitar el aprendizaje de su alumno. Por eso se la llamaba minúscula carolingia o carolina. Y debido a su claridad, les gustó tanto, que esta minúscula se convierte en la letra preferida para redactar libros. A partir de ese momento, la escritura latina diferencia mayúsculas de minúsculas. Así pues, volviendo entonces a nuestro tema, los diccionarios registran, recopilan, definen las palabras de los idiomas del mundo y existen diccionarios para todos los saberes. En esta ocasión compartimos con ustedes este trabajo que intenta reparar un vacío, ya que no es sencillo conocer cuándo corresponde usar las mayúsculas o las minúsculas. En muchos casos prevalece la subjetividad o la intención literaria, el gusto o la persistente ignorancia. El empleo de mayúsculas y de minúsculas constituye un tema arduo que carece de fácil solución. Cada país de lengua española las emplea también de acuerdo con las normas locales y no siempre existe coincidencia con la norma panhispánica. En la actualidad reconocemos que a veces mayúsculas y minúsculas se escriben sin reflexión y dentro de un texto la misma palabra puede aparecer de dos formas. El uso de la misma palabra usada de las dos formas, es decir, con mayúscula y con minúscula, en un texto, atenta contra su claridad y puede confundir al lector. De ahí que, bueno, nos surge la pregunta, ¿por qué no usar mayúsculas o minúsculas cuando corresponde hacerlo? Aquí está, por eso, este diccionario. Para tratar de responder a este interrogante, deseamos hoy presentarles el trabajo de investigación realizado para la elaboración de un diccionario sobre el uso de las mayúsculas y las minúsculas en la lengua española, el diccionario de la doctora Alicia María Zorrilla. La tarea fue realizada con el aval de la Universidad del Salvador y bajo la dirección de la doctora Alicia María Zorrilla por un equipo de 7 investigadoras. Leemos sus nombres en la diapositiva, de las cuales formamos parte también. La lengua española no tiene ahora un solo centro, España, sino muchos, es decir, cada uno de los países de la América hispana. La norma ha dejado de ser monocéntrica, única, para convertirse en policéntrica, de cada país en que se habla español, ya que los cambios normativos responden también a la distribución geográfica, a los niveles de lengua, a las situaciones, a los géneros discursivos.
Esta investigación surgió de la necesidad de contrastar en la Argentina el uso de mayúsculas y de minúsculas a través de reglas locales claras y precisas. Sabemos, sin embargo, que tener normas claras no denota admitir errores locales, menos aún usar normas privadas o pseudonormas. Por eso se plantean también las normas panhispánicas y de no haber coincidencias se define cuál es el uso extendido en la Argentina. Como casos típicos, podemos señalar estos ejemplos, donde se marca el uso de director, licenciado, vale a decir, cargos y títulos universitarios con mayúscula y con minúscula según sea la norma que se aplica. En el día de hoy asumió sus funciones el nuevo director del instituto, licenciado Ricardo Gutiérrez. Esta sería la norma panhispánica que prefiere siempre la minúscula. En el día de hoy asumió sus funciones el nuevo director del instituto, licenciado Ricardo Gutiérrez. La norma argentina, por el contrario, utiliza siempre y prefiere la mayúscula. Lo mismo sucede con el otro ejemplo, cuando se menciona el presidente del Banco Central, Juan Osorio, ofreció una conferencia de prensa. Con la norma panhispánica, presidente en minúscula, y en el segundo ejemplo, que es el mismo, presidente del Banco Central iría con mayúscula. Con respecto al trabajo de investigación en sí, no fue un trabajo sencillo, porque las reglas siempre presentan excepciones. El objetivo que tuvimos presente fue facilitar la labor de los hablantes ante su escritura y demostrar con ejemplos adecuados y explicaciones fundamentadas que no debe ser la subjetividad la que rija su uso. Esperamos que la obra se convierta en un valioso instrumento de consulta y de estudio para lingüistas, traductores, correctores de textos, profesores y para todos aquellos profesionales que trabajan con las palabras en distintos ámbitos de especialidad, pues se sabe que las normas son necesarias para que el error no se difunda y se convierta en un simulacro de la verdad. Además, como cada país tiene su manera de usar las mayúsculas y las minúsculas y no son muchas las coincidencias, el resultado de la investigación nos permite contar ahora con una obra argentina para sistematizar y unificar en nuestro territorio este tema tan controvertido. Hasta el momento, no existían antecedentes de una obra, con excepción del Diccionario de Uso de las Mayúsculas y Minúsculas de José Martínez de Sousa, de 2007, que sigue las normas del autor y peninsulares, y el ejemplario sobre el uso de mayúsculas y minúsculas en la Argentina y en el mundo hispánico de Alicia María Zorrilla, de 2015. Hemos utilizado ambas obras como base para este trabajo. De acuerdo a su uso, las mayúsculas podrían clasificarse en general de la siguiente manera: capitales, institucionales, enfáticas, de relevancia, solemnidad o respeto, diacríticas y subjetivas. Cuando hablamos de mayúsculas capitales, nos referimos a la letra capital. La letra capital es aquella de mayor tamaño que el resto que aparece al principio de una obra, de un capítulo o de un párrafo. En ocasiones son muy ornamentadas y esto sucedía especialmente en los manuscritos antiguos. Las mayúsculas institucionales se utilizan para las denominaciones de instituciones públicas, sociales, religiosas y otras. Las mayúsculas enfáticas ponen de relevancia el tema de que se está hablando. Por ejemplo, si queremos destacar que el adjetivo es una categoría gramatical, destacamos la palabra adjetivo en mayúscula sostenida. La mayúscula de relevancia, solemnidad o respeto se aplica para referirse a distintas personas justamente o instituciones relevantes. Por ejemplo, el Papa, San Francisco, el Reino. Las diacríticas distinguen significados. Si en una oración encontramos el Estado argentino es laico, Estado debe ir con mayúscula
porque denota país soberano o conjunto de poderes de un país soberano. En tanto, si decimos vive en el estado de California, en ese caso estado va con minúscula porque se está refiriendo a la división territorial. Las mayúsculas subjetivas tienen que ver con la intención del autor. Por ejemplo, tal como escribe José Saramago en El viaje del elefante. Y tomamos este ejemplo de esta novela porque está escrita toda en bloque y presenta un uso especial de las mayúsculas y las minúsculas. En los dos primeros ejemplos vemos: tan pronto el elefante queda entregado al archiduque de Austria, es, ese archiduque y Austria están en minúscula, lo mismo que Valladolid en los dos casos, y Salomón, los nombres o sustantivos propios están en minúscula, en la mayoría de la obra. En los dos ejemplos que siguen, tenemos dos usos especiales, que es: el comandante prefirió no responder a lo que parecía el principio de una nueva discusión y dijo, coma, antes de que te vayas quiero hacerte una pregunta, coma, soy todo oídos. Eso nos indica, nos da la pauta de que hay un diálogo en la obra. Coma y la siguiente palabra en la primera letra mayúscula. Eso nos indica que es el diálogo que está comenzando y es toda la obra así. Cuando se le preguntó a José Saramago por qué había hecho esto así en esta novela, explica que que para él no cambia nada, porque cuando hablamos no se sabe si los sustantivos propios están en mayúscula o en minúscula. Y agrega que para él la palabra auténtica es la que sale de la boca y la palabra escrita es una sombra mientras no se pronuncia. Por eso ahí tenemos esta obra para interpretar todo, todo el camino. Ahora bien, pasaremos a las etapas que atravesó la obra y a la metodología de trabajo que se utilizó. Liliana. Sí. Bueno, acá vemos en esta diapositiva las etapas que seguimos para hacer la investigación: el diseño del corpus, la metodología, investigación, revisión, corrección, edición y publicación del diccionario por último. Primero, para realizar esta investigación se conformó un corpus con las palabras correspondientes a cada una de las letras del abecedario, que presenta las dificultades de esta índole en su escritura con el propósito de alumbrar al consultante que tenga dudas con respecto del uso de las mayúsculas o de minúsculas. Se utilizaron como base, como obras base, el Diccionario Esencial de la Lengua Española de 2006 y el Diccionario de la Lengua Española de 2014. Después de definir el corpus, cada investigadora se dedicó al estudio de como mínimo 100 palabras, de la A a la Z, y se dedicó a desarrollar los artículos asignados a partir de la lectura del Diccionario de la Lengua Española de las acepciones de la palabra elegida. De acuerdo con cada acepción se redactó la regla que luego se corroboró con ejemplos. Por eso acá tenemos la metodología de trabajo, cada paso que se siguió. La lectura de todas las acepciones de la palabra elegida en las obras mencionadas. Esta tarea fue imprescindible, pues un significado puede revelar el uso de mayúsculas o de minúsculas. Por ejemplo, vamos a considerar uno de los lemas incluidos en la obra y encontramos que en el Diccionario de la Lengua Española tenemos la palabra departamento. Departamento tiene varias acepciones. La primera, cada una de las partes en que se divide un territorio cualquiera, un edificio, un vehículo, una caja, etc. La segunda, ministerio o ramo de la administración pública,
Tercera acepción, distrito a que se extiende la jurisdicción o mando de un capitán general de marina. Cuarta, en las universidades, unidad administrativa de docencia e investigación formada por una o varias cátedras de intereses afines. Quinta, piso, es decir, vivienda. Sexta, en algunos países de América, provincia, división de un territorio sujeta a una autoridad administrativa. Leo todas las acepciones para que comprendan que había que analizar cada una para ver cuál de ellas nos podía servir, si había que diferenciar con mayúscula o minúscula cada uso. Así, la palabra departamento, esta entrada, aparece en la obra de diccionario de mayúsculas y minúsculas de esta manera. Departamento se escribe con mayúscula cuando significa ramo de la administración pública. Ejemplo, visitaron el Departamento de Derechos Humanos de la Embajada Argentina en España. Sector de una gran tienda o de una empresa. Es el jefe del departamento de compras de esa empresa. En la universidad, unidad administrativa de docencia e investigación, el ejemplo nos dice, visitamos la biblioteca del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Distrito a que se extiende la jurisdicción de un capitán general de Marina, lo nombraron capitán general del Departamento de Marina de Cádiz. Se escribe con minúscula cuando significa provincia, parte en que se divide un territorio. El departamento de Chuquisaca es una de las 9 divisiones territoriales de Bolivia. Vivienda. En este edificio hay varios departamentos en venta. Y la Mm, última etapa. En la última etapa tenemos todavía 2 pasos más, porque fue hacer la selección de todas las acepciones, como estuvimos viendo con los ejemplos de departamento, que daban interés en cuanto a su uso, que corresponden a la Argentina. En la el tercer paso, de acuerdo con cada acepción, se redactó la regla y esta se corroboró con ejemplos. Así vimos todo lo que ocurre con un departamento. Y el cuarto paso es el que cuando la investigadora advirtió la existencia de otro significado no registrado en el diccionario académico, pero que tenía un uso muy difundido en la Argentina, lo presentó para su análisis también, para no dejar nada en el aire. Elisa. Sí, ahora bien, si dejamos departamento como apareció en en el diccionario, me lo apropio, digo nuestro. Para el desarrollo de los artículos se siguieron las siguientes pautas. Primero, se trató el uso con mayúscula y en segundo lugar el uso con minúscula, salvo en el caso de palabras con más empleos en minúscula, como los días de la semana y las estaciones. Vemos que aquí el departamento aparece primero cuando se escribe con mayúscula y en segundo lugar cuando se escribe con minúscula. En la obra, cuando se enumeran distintos usos, cada uno lleva una viñeta. Por ejemplo, sector de una gran tienda o de una empresa, en este ejemplo. Cuando se transcriben significados, aunque se simplifiquen o que se hayan simplificado, se presentan con entrecomillado simple. Tomando lo mismo que acabo de leer recién, sector de una gran tienda o de una empresa está con entrecomillado simple. En cada lema se incluyen datos morfológicos en minúscula. Vemos aquí la M de masculino. Podría ser, en otro caso, F femenino, o M o F, en el caso de que el lema sea masculino o femenino, como en el caso de azúcar, por ejemplo, o M y F, masculino y femenino, hijo, hija. Los sintagmas. Por otra parte, los sintagmas con mayúscula, con minúscula y con mayúscula de relevancia, solemnidad o respeto cuando corresponde, se destacan siempre en negrita.
Allí tenemos con mayúscula, con minúscula, destacado en negrita. Con respecto a los ejemplos, aparecen en oraciones completas, entre paréntesis y en letra cursiva. Lo vemos aquí, tomemos cualquiera de los ejemplos. En este edificio hay varios departamentos en venta en la última línea. Si dentro del paréntesis se incluyen dos o más ejemplos, estos se separan con punto y coma. No aparece ninguno en esta, me parece, no. Dentro de cada ejemplo, el lema se destaca en negrita. En cada artículo se incluye un ejemplo para mayúsculas y uno para minúsculas. Si son necesarios más ejemplos, porque así lo requiere la palabra tratada, se agregan. En cuanto a la procedencia de los ejemplos, se inventaron, se tomaron de la internet, de diarios, de revistas especializadas o de divulgación, de libros de cualquier especialidad, pero muchas veces se adaptaron. Ahora bien, con el objetivo de no repetir constantemente la misma regla, se consignaron remisiones en aquellos lemas que puedan agruparse bajo un denominador común. La definición aparece siempre en el primero de los términos que se registra y al cual hay que remitirse, pues allí consta lo que atañe al término tratado. Por ejemplo, abad para dignidades eclesiásticas como cardenal, obispo, monseñor; Alá para divinidades de los distintos cultos como Buda, Jesucristo; alcalde para cargos como director, vicedirector, jefe de gobierno, rector, secretario. Ahora presentamos algunos lemas que nos llevaron a las remisiones. Por ejemplo, en el caso del gentilicio y de idioma, en la palabra gentilicio aparece cómo se usan. Los gentilicios se escriben siempre con minúscula. En la Guyana, los guyaneses tienen una vida muy tranquila. Solo se escriben con mayúscula cuando forman parte de una expresión denominativa. Es miembro de la Asociación Neoyorquina de Cardiología. Neoyorquina, nos olvidamos en la diapositiva de ponerla en negrita tal como aparece en el diccionario. Y aquí vemos también un caso de que aparece primero el uso con minúscula y luego con mayúscula, porque es más frecuente el uso con mayúscula de los gentilicios que con minúscula. Y luego vemos cualquier gentilicio, en este caso elegimos entrerriano. Hace tiempo que no visito a mis primas entrerrianas. Realizó un estudio sobre el suelo entrerriano. ¿Qué dijeron los entrerrianos que lo escucharon? Y la remisión es a gentilicio. En el caso de idioma, es lo mismo. Aparece el uso en la palabra idioma. Los nombres de los idiomas se escriben con minúscula. El alumno inglés aprendió alemán, francés, italiano y español. Se escriben con mayúscula cuando forman parte de una expresión denominativa. Instituto Italiano de Cultura, del nombre de una cátedra, normativa del italiano, o de un título universitario, traductor público de italiano. Cuando aparecen los idiomas en cualquier otra parte de la obra, tomamos hindi, por ejemplo, el hindi se habla en el norte y en el centro de la India, remisión a idioma. Hay también otros casos de remisiones que corresponden, por ejemplo, a una corriente artística, a un periodo histórico, a un elemento químico, como es el que aparece aquí. Entonces se remite al primer lema que aparece según su orden alfabético. Tal es lo que sucede con gadolinio. Los pacientes con insuficiencia renal grave que reciben agentes de contraste a base de gadolinio corren riesgo de desarrollar una enfermedad debilitante y potencialmente fatal conocida como fibrosis sistémica nefrogénica. El símbolo químico se escribe con mayúscula. GD sin punto, remisión a actinio, que es el primer elemento químico que aparece según el orden alfabético. ¿Por qué gadolinio? Porque le encanta a Liliana esta pregunta, esta palabra, por eso la elegimos. Bueno, Muy y bien. seguimos con otros modelos de entrada. Sí, tenemos acá dos modelos más que son más largos, por eso los elegimos, porque contienen
más ejemplos y todos los usos. Era necesario destacarlo así porque eran palabras un poco más complicadas. Por ejemplo, es el caso de imperio, que tenemos acá. Se escribe con mayúscula cuando designa un periodo concreto de la historia caracterizado por esa forma de gobierno. El profesor habló sobre el Imperio Romano de Occidente. Como incluimos más ejemplos, los separamos, como ya habíamos dicho, cada ejemplo con punto y coma. Las ciudades que constituían el Imperio Azteca estaban unidas por una lengua común y por usos y costumbres similares. A lo largo de los siglos, China se dio a sí misma distintos nombres, entre ellos el de Celeste Imperio. Y se agrega en la explicación, cuando se refiere al estilo que primó en las artes y en la moda en la época de Napoleón Bonaparte. Los muebles de estilo imperio tienen una apariencia rígida, maciza y formas geométricas básicas. De acuerdo con la norma panhispánica, el gentilicio que acompaña a la palabra imperio debe escribirse con minúscula, pero en la Argentina se usa la mayúscula de relevancia. Imperio británico, imperio español, imperio mongol, imperio otomano, etcétera. Por eso hay que hacer la aclaración para destacar la norma argentina. Cuando siguen las explicaciones, sí, se escribe con minúscula en su uso genérico. Han existido numerosos imperios suntuosos y decadentes. Haz de tu casa un imperio. Con la significación figurada de muy grande, le dio una bofetada grande como un imperio. Y cuando denota mando, poder o autoridad, tenía el imperio del ejército. La Constitución mantuvo actos de fuerza. Elegimos este otro ejemplo porque la palabra gobierno siempre presenta muchas dificultades. Entonces tenemos para gobierno, que se escribe con mayúsculas en singular o en plural, cuando se trata del conjunto de personas y organismos que gobiernan o dirigen una división político-administrativa. La Casa Rosada es la sede del Gobierno Nacional. En el sitio oficial información necesaria para estos trámites. Los gobiernos del mundo estudian las crisis económicas. En la siguiente viñeta, cuando se trata de la representación del gobierno en una unidad administrativa civil o militar. El de ese presidente es un gobierno militar con una fachada civil. Se escribe con minúscula cuando se usa con valor genérico. Ya analizamos la importancia de la democracia como cultura política y sistema de gobierno en la vida de las sociedades modernas. Valentina descuida el gobierno de su casa y se aclara la abreviatura. La abreviatura se escribe con mayúscula. Punto, porque es una abreviatura. Después seguimos viendo las distintas etapas que nos corresponden para hacer este diccionario y llegamos a la revisión y corrección. La directora del proyecto evaluó las entregas graduales desde el punto de vista normativo, de la sintaxis y del contenido. Respecto de la sintaxis, observó que la terminología e incluso la redacción estuviera de acuerdo con la teoría contenida en la nueva gramática de la lengua española, especialmente los volúmenes 1 y 2 de 2009, de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE. En cuanto al contenido, observó detenidamente la calidad y la cantidad de ejemplos y su procedencia para corroborar que se referían a todos los ámbitos de especialidad y respondían a cada una de las acepciones seleccionadas y registradas en el diccionario académico. Punto importante que acredita la originalidad de la investigación. Tratamos de no dejar ninguno de lado.
Entonces llegó el momento de la edición y de la publicación del diccionario. De la edición de la obra se encargó la editorial Libros del Zorzal y se publicó finalmente en 2024. Así que es un diccionario nuevito por ahora. Ahora bien, y acercándonos al final, habiendo descrito la forma en que se trabajó y a modo de conclusión, podemos afirmar que las normas de las mayúsculas y de las minúsculas en español responden a muchas variables y en muchos casos no existe un criterio único para determinar cuándo utilizar unas u otras. Tal el caso de las diferencias entre la norma panhispánica y la norma argentina, de los usos genéricos y de los usos específicos. Lo importante es que los textos guarden coherencia en este aspecto y que se siga el mismo criterio en cada uno de ellos. Reconocemos que muchas veces se escribe sin reflexión y entonces en un mismo texto la misma palabra puede aparecer de dos o más formas. Esto revela la inseguridad con que se trabaja. Estas variables deben evitarse en favor de la claridad y de la unidad, ya que sobre todo debemos evitar confundir al lector. A medida que fuimos trabajando, descubrimos las numerosas dificultades que conlleva elaborar una norma argentina. Esto se debió fundamentalmente a la falta de antecedentes con respecto a esta normativa en el país. En ocasiones solo se elaboró a partir de ejemplos tomados de fuentes escritas, diarios, documentos y de los usos de los hablantes ante la escritura. Además, en los distintos campos hemos descubierto usos particulares, tal el caso de lo que sucede en los ámbitos oficiales. En la Argentina se usan normalmente las mayúsculas de relevancia para los cargos, por ejemplo. Es interesante destacar cuánto hemos ido aprendiendo en nuestro trabajo, especialmente porque paso a paso se nos presentaron dudas que tuvimos que resolver a partir de la consulta con nuestra directora o con otras investigadoras. Y pensar que nosotras, como muchos que escriben, creíamos conocer las normas. Fuimos pasando constantemente por un proceso casi lúdico al que si tuviéramos que darle un título podría ser el siguiente: descubrir, identificar, definir, ejemplificar. Nuestro deseo, como correctoras, reafirmado en esta investigación, es siempre poder aportar algo para contribuir a la seguridad de quien escribe, confirmar y fortalecer el alma de nuestro idioma. Para terminar, citamos a la doctora Zorrilla con la cita que ustedes están viendo en pantalla, que dice: un diccionario es un poema porque es creación de los hablantes. Esto lo escribió ella en la dedicatoria de un libro. Tenemos también entre las diapositivas la bibliografía, por si la quieren Sí, le, dej- consultar. le dejamos acá, sí, la bibliografía que se usó para todo el trabajo de investigación. Y hasta aquí lo que queríamos decirles. Muchas gracias por su atención. Esperamos no haberlos aburrido con tantos ejemplos y quedamos a disposición de todos ustedes para preguntas, comentarios, si los hay. Exactamente. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Liliana y Elisa, por contarnos cómo fue la elaboración de este libro que nos va a ayudar mucho en nuestro trabajo. No aparecieron preguntas, pero animo a todas las personas que están acá a que seguramente tienen alguna duda sobre mayúsculas, a que las compartan. Y mientras empiezo, sí, abro esta parte, me quedé pensando eh, en la importancia de mantener el criterio, ¿no? Unificar un criterio cuando estamos corrigiendo, que eso se lo indicamos siempre, se lo contamos siempre a los autores. Pero me quedé pensando en que nosotras le prestamos atención a cuando una misma palabra se escribe con mayúscula
o con minúscula porque tiene una mayúscula diacrítica, como sería en el caso de la clasificación de ustedes, que me mostraron ustedes, pero que o sea, me parece que es nuestro trabajo que le ponemos la mirada a eso, pero yo no sé si las personas que leen se dan cuenta de eso y en realidad lo que creen es que es un error, porque que esté en mayúscula y en minúscula en el mismo texto. Que es como una especie de sutileza que nos importa a quienes nos dedicamos a esto. No sé si le importa a todo el mundo. Y siempre me preocupó esa, como tampoco me pondría a hacer notas al pie con cada mayúscula porque quedaría horrible, pero siempre me preocupó eso, sobre todo cuando con esto, con la mayúscula diacrítica. Sí. Y hay que tratar de unificar, pero bueno, claro, también está el estilo. Y a veces Les cuento un poco cuál es es mi experiencia. Yo a me ver, formé en la Universidad de Córdoba, no trabajábamos con el diccionario normativo de la lengua de la autora Zorrilla, teníamos otros materiales. Por lo tanto, cuando yo intervenía un texto, siempre terminaba bajando esas mayúsculas y siempre había resistencia, porque no eran propios del uso esas minúsculas. Yo corrijo textos jurídicos, entonces bajarle la J a juez y se crea un conflicto. Fue ah, recién cuando descubrí el material, el diccionario el normativo argentino, que dije, es por esto, es porque ah, tenemos nuestra propia identidad al momento de abordar estos aspectos de la lengua. Entonces es importante también conocer que existe una norma argentina y también ser flexibles. Me parece que ya ah, la idea de hacer lo que la RAE dice, digamos, con anteojeras, sin considerar el estilo, el contexto del tipo de texto, me parece que es algo que ya estamos dejando un poco de lado y me parece súper positivo. bueno, para eso está la asociación de todas las academias, ¿no? Para poder corroborar eso. En el caso particular de las mayúsculas, siempre se dice que somos mayúsculeros, ¿eh? De los países de habla hispana somos los que más mayúsculas usamos. Por eso no es raro que acá haya surgido la necesidad de este diccionario específico, ¿no? Y Es que para los demás. evidentemente la mayúscula lo hace más importante. No le vas a decir a alguien que estudió no sé cuántos años para recibirse de algo que le baje la mayúscula a su titulación, por ejemplo. Claro, Eh, Yo quería tenemos, hacer un sí. comentario. sí, Yo trabajo con Gladys Berizo en la corrección de una revista de divulgación y bueno, hay temas de tecnología y bueno, siempre peleamos por inteligencia artificial, porque yo considero que es una disciplina que por lo tanto va con mayúscula. Y ella, que en general es la que corrige esas notas, dice que va con minúscula. Entonces un día ya la hinché tanto que me dijo, bueno, pregúntale a la inteligencia artificial. Yo le pregunté y la inteligencia artificial dijo que iba con mayúscula. Pero bueno, en realidad cuando se está hablando de la inteligencia artificial de manera general, iría con minúscula, y cuando se claro. está hablando de la disciplina, como digo yo, iría con mayúscula, pero nunca logramos ponernos de acuerdo. Así que eh, no lo sabemos. No sé si en el diccionario de Sí, ustedes sí, aparece, tocaron. aparecen, no aparece exactamente la inteligencia ¿Qué dicen artificial, ustedes? pero sí aparecen las disciplinas. O Claro, sea, cuando se Bueno, está como disciplina refiriendo, era lo que yo le decía. claro, claro, Bueno, yo le decía, "Y si es una disciplina, no, me dice, va con minúscula, ella es traductora, ¿no? no, Pero las bueno, disciplinas no van con sé. mayúsculas. Según esto, claro. van con mayúsculas. Sí, sí, Aprovechemos sí, para pero ella felicitar dice que inteligencia artificial. perdón, aprovechemos para felicitar a las traductoras de la mesa también Ah, por el día claro. del Ay, traductor sí, feliz público. día, feliz día, Gracias, gracias. feliz Gracias. día. Bueno, tengo Hay una pregunta de preguntas. María Cecilia Massa que dice si se considera la posibilidad de habilitar el diccionario en línea en un futuro.
La verdad, no carecemos de esa información por el No momento. tenemos, sí, no lo sabemos. El diccionario normativo también debería estar en línea, Me un parece que material ningún muy diccionario de Alicia necesario. está en línea, No, así que me eso da iba la a No, no decir. está en sensación línea. que no. Por eso es No, un material muy No. necesario y Es un desgraciadamente criterio, claro, hemos es un limitado a criterio que debe papel. tener ella de no. Exactamente. No, y aparte se agotó en su momento y estuvo muchos años sin sacarse una nueva edición, entonces por eso no es tan conocido y a veces claro, Claro, cuesta por ahí fundamentarlo. claro, claro, porque la nueva exactamente. edición está agrandada y mejorada por eso, ¿no? Con respecto a la anterior, que también en su momento nos compramos cuando no había otro. La pregunta de Liliana Sáez dice lo siguiente. Tengo una pregunta que surgió hace poco en una corrección que hice. Se refería a la semana de la serenata y la duda surgió a partir de quitar las comillas y denominarla semana de la serenata, semana y serenata, ambas en mayúscula. ¿Es correcto o no el criterio? Para mí sí, no Sí, sé, creo que Liliana comparte, para nosotras sí, sí, porque sería lo claro, mismo, el mismo caso que cuando decimos Día del Niño, día, que ya no se usa más, pero Día de la Madre, Día del Padre, tanto día como padre van con mayúscula. con mayúsculas, sí. Así que en Andrea. ese caso sí, Ah, porque es perdón. una cuestión especial, es Sí. la semana dedicada a la serenata, es relevancia, sí. Andrea, ¿querías hacer otra pregunta? No, sí, en realidad es una curiosidad. ¿Quién corrigió el diccionario? La Alicia, directora. la directora Alicia, sí. No, pero como corrección no corrección de contenido, sino la corrección de la maqueta. Ah, ¿Ustedes intervinieron? no, no, en ¿Quién ese caso corrige a los no. correctores? Claro, exacto, Claro, claro, no no, vieron ningún error, bueno, porque una cosa es la corrección de estilo, otra cosa es la maqueta, claro. no chusmearon, no, No, No no, nos tuvieron ocupamos de no, eso. intervención. no pudimos porque cuando lo terminamos de elaborar cada una de las investigadoras que entregó todo, fue para fines de 2019 Claro. y estuvo con la pandemia mucho tiempo detenido todo. En ese Ah, tiempo, la doctora Alicia Zorrilla hacía todas las correcciones y investigaciones aparte de cada uno de las entradas que se le habían dado cada una de las investigadoras. Y entonces no, después ya no tuvimos oportunidad de saber nada de eso. No pudimos. Inclusive en principio iba a ser otra editorial que lo iba a editar. Exacto. mm. Después pudo hacerlo edición Libros del Zorzal. Fernando, ¿vos habías levantado la mano o sí? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, felicitaciones a las autoras por el trabajo y la publicación, que sabemos que nunca es un momento fácil para editar, y bueno, y ahora tampoco. Y tenía un par de dudas. Una es respecto al uso de términos como, por ejemplo, Revolución China, Revolución Rusa, Revolución Cubana, que por lo menos la RAE, hasta donde entiendo, Mm, plantea que cuando es, digamos, un proceso histórico asimilable al Imperio Romano, por ejemplo, para usar un ejemplo que daban recién, sí, eh, plantea que revolución va con mayúscula y el gentilicio de la revolución, por ejemplo, revolución rusa, va con minúscula. ¿Cuál es el criterio, de acuerdo al diccionario que ustedes elaboraron? Ahí tenía otra más y se me fue la pregunta, así que en todo caso, bueno, les dejo esa y Perdón, Fernando, sí. perdón, menos en Revolución Francesa. Creo que eso es lo que dice la RAE. Ah, no claro, sabía. La regla que vos dijiste, menos en Revolución Francesa. Ah, no exacto. sabía y me genera curiosidad saber el por Es la qué excepción. está esa diferencia, ¿no? Nadie sabe por qué, porque lo dice la RAE. Lo Ah, dice la RAE, claro, pero esa es la norma panhispánica, pero después van todos con minúscula como un gentilicio. Pero nosotros, para la norma argentina, como habíamos visto con Imperio y algún otro ejemplo que decía, el, van todos con mayúscula. Claro, El leo, libro, cito, sí, cito lo que dice el diccionario con sí, respecto a revolución.
Revolución, De exacto. acuerdo con la norma panhispánica, el adjetivo gentilicio debe escribirse con minúscula, pero en la Argentina a veces se usa la mayúscula de relevancia. Revolución Francesa, Revolución Mexicana, Revolución Rusa, Revolución de Octubre, octubre también en ese caso. En mayúscula vamos. Se Sí, escribe con minúscula cuando se usa el sustantivo común en forma genérica, ¿no? Obviamente. Muchas gracias. Y No, al también contrario. les quería hacer otra pregunta en relación a la recepción de este criterio, pensando en que, sobre todo a partir de la circulación de libros digitales o incluso, bueno, obviamente la circulación de libros físicos, hay productos que se pueden hacer en Argentina, pero que se comercializan en, no sé, en España, en México, en Colombia. ¿Cómo piensan ese tema en relación a la aplicación de los criterios, ¿no? De las normas? Muchas gracias. Liliana, yo ¿querés? creo que se van a respetar tal como está escrito el diccionario. No me parece que te tenga que cambiar. No sé qué pensás, Elisa, sobre No, no esto, pero me sé, parece que no. depende de dónde se edite, ¿no? Supongo que se tendrá en cuenta dónde se edite, aunque también podría tenerse en cuenta. No, no, es una zona gris esa todavía, para mí por lo Disculpen, menos. sí, Eh, yo iba a hacer una pregunta que está muy relacionada con lo pero que Estela, espérame dijo. un poquitito, por favor, Disculpa, sí, es porque está Cecilia levantó la mano antes. disculpe. Después vamos. Y ¿Qué después, tal? perdón, a las personas que están dejando las preguntas en el chat para después por otro. Sí, claramente depende también, ustedes dijeron al principio que hay una norma panhispánica, pero que después cada país lo va usando. Por ejemplo, ahora que estaban hablando de Revolución Francesa, etcétera, eh, para los españoles, guerra de lo que fuere, guerra va con minúscula, excepto Guerra Civil Española. Exacto. Ahí va mayúscula. Sí. Es decir, porque es la guerra de ellos. Es decir, que hay una carga de subjetividad grande en eso, ¿no? Segunda Guerra Mundial, creo que también, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial también, pero después, por ejemplo, Guerra de Corea, minúscula guerra, pero Guerra Civil Española, toda mayúscula. Nada, un dato de color que Sí, claro. seguramente lo conocían, ¿no? Pero para Sí, ilustrar. sí, sí. Sí, 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 Estela. exactamente. No, solamente adhería a esa inquietud con respecto a los, como dijo el otro colega, con respecto a los textos académicos que circulan tanto. Por ejemplo, una tesis de doctorado, que continuamente estamos nosotros Sí, usando textos de distintos teóricos y de Claro. personas que están investigando. Y me preguntaba eso, en el ámbito del estudio, que las personas manejan todo el tema de la ortografía, hasta qué punto facilita la lectura, ¿no? Con el mayor de los respetos, digo, pero eh, si alguien del ámbito de la lengua lee las mayúsculas del uso argentino, creo que detiene la lectura o no, o eso cómo lo pensamos, pero bueno, es un poco lo que dijo el compañero, ¿no? Eh, eso me preocupa a mí. En el caso de que tener que corregir un texto académico, que sabemos que circulan ahora, eh, qué criterio tener? Se puede hacer una aclaración de qué criterio se elige Puede ser, antes, claro, y ahí entonces de esta forma estás como cubierto. cubierto, sí, claro. resguardado, sí. Sí, se utilizó este criterio, Claro, Ah, puede ser por el país también de la claro. persona que presenta Claro. esa tesis. claro, sí, Entonces se sí, usa el criterio de este país. Y está bien, entonces así ya es válido para los que lo leen. ¿Sí? está bien, está bien. Yo Lucía, quería, perdón. sí, quería señalar algo. Bueno, primero que todo, felicitaciones a las autoras. Quería señalar algo porque hace poco en el chat de Correctores con Colombia yo comenté que acá existía una norma argentina para mayúsculas o minúsculas
Y los colegas se quedaron muy impactados porque no conocían esta normativa argentina, me preguntaron dónde la consultaban, cómo funcionaba. De hecho, la realidad es que en Colombia no se usa sino la norma panhispánica, según me hicieron entender. Y yo señalé que justamente cuando hacía una corrección, siempre preguntaba al autor si quería que siguiera esa norma o no. Ya me decían que sí o que no, pero siempre se hacía esa aclaración. Pero pues, también quiero pues hacer esta anotación de paso de la realidad en Colombia. Es esa. Claro. Gracias. Bueno, quizás sea un desafío, ¿no? Para que Para armen que la cada, norma colombiana. claro, cada país haga. Acá hay una pregunta de Lucía Cornejo de Chubut que dice, buenas tardes, ¿dónde se consigue el libro físico? Porque lo busco en internet, pero me aparece sin stock. Yo le sugerí que lo busque en Mercado Libre y me dice que tampoco aparece. Y acá Cecilia, perdón, no había visto la respuesta de Cecilia Massa que dice que se vende directamente en Libros del Zorzal, así es. Tiene Sí, que entrar a la página de Libros del Zorzal y perfecto. sí, sí, directamente en la editorial. Edna Hernández. Un solo comentario, sí, perdón, un solo comentario. No es que exista solamente una norma argentina para mayúsculas y minúsculas, es más amplia. Lo que las chicas trabajaron fue un diccionario sobre mayúsculas y minúsculas, pero tenemos particularidades no solamente con respecto a las mayúsculas. O sea, somos rebeldes en muchos sentidos y queremos, o sea, tenemos normativas con respecto a preposiciones. Hay muchos aspectos que se tocan, no solamente las mayúsculas. Claro, Acá en este dicen, caso es un diccionario de uso de mayúsculas, ¿no? claro, Claro, Creo que claro. abarcar todo Es sería enorme. no. es Acá cierto, dicen sí. que en Libros del Zorzal también está sin stock, así que desde Pleca y desde las personas que están asistiendo a este encuentro, les decimos que reedítenlo. Hay Así que es. pedir una nueva Hay edición. Hay que que pedir pedir una una nueva nueva edición. edición. Y Perfecto, sí, porque muy no, bien. evidentemente. Y además hay gente de otros países que ha habido mucha gente inscripta de otros países que están Claro. pidiendo A lo mejor cómo pueden llega, pedir, que a se lo haga mejor pueden online, que pedir se haga también un ebook. un ebook, eso iba a decir, Claro. que capaz que si hacen una reedición pueden pedir también que haya Perdón, versión pero digital. está el ebook, por lo menos figura en la página Sí. web. Ah, Ya existe. Está bien que Ajá, hay gente que prefiere el papel, pero bueno, si claro. está el ebook, pero eso seguro, sí, eso sí que sí está en stock, porque el ebook no se termina. claro, esa es la gran ventaja. Yo lo vi Claro, en Amazon, claro. no lo intenté Esa, comprar, pero digamos, lo vi. entonces les sugerimos, para ya tenerlo, pueden adquirirlo en forma de ebook y de todos modos le hacemos extensivo el pedido de que reediten el diccionario. Sí, sí, Exacto. lo vamos Mientras se espera la tomamos nueva nota. edición. Sí, exacto. Edna Hernández desde México manda sus saludos y pregunta lo siguiente. ¿Cómo trataríamos los títulos nobiliarios como Lady y Sir? Porque he visto que hay sitios que dicen que van en mayúscula y otros que van en minúscula. En la norma argentina van con mayúsculas. Ah, Y tenemos, si por ejemplo, creo que estaba la palabra rey, ¿no? Y Y creo que sí que puede era ser, así. sí, es, sí, rey. Se escribe con mayúscula de relevancia, solemnidad o respeto. Así es que podemos asimilar para estos otros títulos nobiliarios. Alteza va con mayúscula, ¿m? Y el título de princesa también, príncipe. Así que lady también. Es correcto que se Y coloque en Lili, mayúscula. Papa también lo ponen con Con mayúscula. mayúscula también, sí, sí, sí. acá Jime Payén dice, no entiendo la pregunta, pero bueno, a ver si nos la podés aclarar. ¿Cómo se diferencia lo que es norma argentina versus norma panhispánica desconocida en Argentina? Eh, en el diccionario está aclarado. Dice norma argentina, norma panhispánica. Están de las dos maneras. Dentro del diccionario. ¿Eso es lo que Dentro estás del diccionario. Sí, preguntando, sí, 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 Claro. Jimé? está. ¿Es eso? Ok. Cada una de las entradas se aclara cuál es norma argentina y cuál es norma ¿Cuál es panhispánica. norma Sí, panhispánica? Sí, así. sí. No, la pregunta en realidad era otra. Hola y felicitaciones. Ah, ok, por Saludos eso desde que Estados así la Unidos. aclaraba, sí, sí, sí.
Ya, ¿cómo se diferencia lo que generó una norma argentina que haya sido por desconocimiento de la norma panhispánica? Por ejemplo, si yo no sé que la normativa panhispánica dispone que Lord y Sir van en minúscula, entonces yo me lo invento como quiero. ¿Y eso cómo se convierte en la nueva norma o en la norma argentina? Bueno, también se tomó como base, se tomó como base digamos, el diccionario de la Real Academia, se tomó como base también otros, los pocos antecedentes que había, que sí hay en España, algunos antecedentes de obras de uso de mayúsculas y minúsculas, como nombramos antes el de Martínez de Sousa, por ejemplo. O sea, se hizo una investigación. Claro, se investigó cada uso, cómo era mayoritario en el país. ¿Puedo Muchos hacer una seguían pregunta? ¿Y qué corpus, perdón, y qué corpus utilizaron? Es decir, eh, ¿dónde en el corpus de la RAE? sí, del eh, diccionario de la lengua española, sí. no, yo Ah, digo para los ejemplos, no lo que ya está establecido, sino un poco ah, la idea de la pregunta. Retomo la pregunta de la colega. sí, Claro, uno puede decir, bueno, papa se escribe con mayúscula porque desconozco que va con minúscula. O haber hecho una investigación cuantitativa que demuestre que en la Argentina, qué sé yo, 10.000 textos, por decir algo, lo utilizan con mayúscula. Eso pregunto, ¿qué corpus? Porque como algo, como trabajan los sociolingüistas de alguna manera, ¿no? claro, sí, sí, buscamos en diarios, en revistas, en libros, sí, sí, hicimos un estudio lo más amplio que se podía de cada palabra. Marcela, Cada investigadora tenía 10 letras y se ocupaba de esas letras. A, B, C, Z, eh, para cada. Entonces se buscaba todo el recorrido del diccionario y después de cada uso. Marcela de Ecuador dice que en su país predomina la norma panhispánica, menos en textos jurídicos y del sector público, como sería el caso similar a la norma argentina que propone el diccionario. Claro. Claro, El libro físico, sí, preocupados por el libro físico. eh, el ebook en Play Libros, el ebook está, pero no es lo mismo que en papel. Bueno, nada, la preocupación de conseguir el... Creo que había otra pregunta antes de María Eugenia, ¿puede ser? Era... perdón. Perdón, sí, era un Sí, comentario. era un comentario, sí, sí, porque Era para algo que está. Igual me generan dudas entre las mayúsculas subjetivas y las enfáticas, porque me encuentro con textos que como que parecidos, el criterio. priorizan esas dos cosas. Claro. Sí, claro, sí, mientras ellas lo contaban, por eso le Claro, pero presté eso es atención un a tu tema pregunta. en el caso de las subjetivas a tratar con el autor, cuál es el claro, criterio que claro. quiere, porque en última instancia es su propio libro y o su propio escrito y va a decidir. Y en el caso de la de relevancia, bueno, creo justamente, la de relevancia no, Enfáticas. las Enfático. enfáticas, y bueno, eso hay que ver el sentido que le quiere dar quien está escribiendo, eso no va más allá de la norma. No, lo que pasa es que hay una tendencia, pero por ahí tiene que ver más con el estilo, a enfatizar un montón de cosas, entonces me Claro, encuentro por ahí revisando textos didácticos en donde todo es mayúscula y así como a veces también usan todo en negrita porque quieren, nada, con esta idea de que mientras lo pongan en mayúscula, entonces le dan más importancia y es un tema. Yo tiendo a pasar la mayoría de cosas en minúscula y tratar de dejar ese recurso para algo muy puntual, porque si no se pierde el sentido. y se Parece pierde que el está sentido, gritando todo el claro, tiempo, ¿sí, no? exacto, Claro. claro. Exacto, Que exacto. Sí, sí, también nos ha pasado con Diana, ¿te acordás, Diana, que
creo que en uno de los textos que corregimos juntas o que revisamos, no sé, que había como un exceso de todos los tipos de resalte, digamos, ¿no? Eran Entonces, ponencias de un claro, congreso. Claro. ahí va, que cuando usás tanto para énfasis, justamente, para resaltar algo, tanto la mayúscula como la negrita, como la cursiva, como todo, se pierde Sí. completamente Claro, el claro, efecto claro. que se quiere lograr. Entonces, a veces en el estilo está también el tema de las mayúsculas en el estilo de los autores, pero para mí hay que hacerles ver que se desvirtúa el objetivo que ellos quieren, o sea, que se pierde justamente cuando se exagera, ¿no? Que una cosa resalta si estás justamente sola en el contexto de un párrafo, por ejemplo, que está todo en minúscula, entonces una mayúscula resalta. Pero hay que dosificarla, porque si no se pierde completamente la finalidad, ¿no? Claro, Claro, pero por eso, supuesto. eso forma parte de la conversación que tiene que tener uno con el autor constantemente, Exacto, porque hay que estar explicándole siempre, y en cada párrafo más o menos, por qué tiene que, en este caso, bueno, dejarlo en minúscula, ¿no? Y no destacarlo. claro. Sí, En y es el particular trabajo sobre el extra, caso de las mayúsculas de relevancia, claro, también hay que prestar especial atención de que España es un reino y por lo tanto claro, todas aquellas personas que tienen título de nobleza van con mayúsculas y el resto con minúsculas. Nosotros no tenemos nobleza, no, por lo tanto nosotros podemos tener un criterio diferente para la aplicación, en la elección de qué palabras vamos a poner con mayúsculas. claro, Y, y volviendo al tema de la escritura académica, a mí me molesta, por ejemplo, poner en mayúsculas las palabras con contenido semántico en las normas APA 7, por ejemplo, en los títulos y subtítulos. Me parecen sí unas mayúsculas que son totalmente feas a la vista, innecesarias, pero son parte de una normativa. Me parece que lo importante en esos casos es la consistencia. claro, Y en mi caso particular, por los textos que yo corrijo, que exista la norma argentina, me evita muchos problemas y mucho menos trabajos, porque no tengo que bajar tanto los textos. Entonces también depende del tipo textual. O sea, son muchas las consideraciones que tenemos que prestar atención. Y esto de creer que la RAE tiene todas las respuestas para todos los textos, por ahí puede llegar a ser un error. claro. Bueno, por eso a mí me gusta cuando se creó la ASALE, porque así está colocando un freno a esto, ¿no? Y se puede hablar de varias normas, sí, claro, Sí, y varios usos. perdón, Otra ¿de qué cosita, país sos? Porque, perdón, hago uno y uno. Ella dice que como periodista ni un solo profesor jamás mencionó la existencia de normativa de mayúsculas y minúsculas. Poníamos todo como se nos ocurría. Un buen día descubrí a don José Martínez de Sousa y vivía con el diccionario bajo la almohada. Por eso te pregunto de dónde sos, Jimé. Soy de Argentina, pero hace 25 años que vivo en Estados Unidos. Ah, ¿y estudiaste allá? ¿O a No, dónde? estudié en Argentina, estudié Ah, en la UBA y estudié en la UCA, qué, pero qué raro. Que, nada, porque cada acá, uno sí, aprendíamos lo que podíamos y por eso tomar como corpus un diario me parece rarísimo porque como periodista jamás nos enseñaban que existían normas. Uno ponía lo que se le ocurría y chao. Claro. Bueno, el diccionario de Martínez de Sousa es de 2007, ¿no? Creo que habrá sido el primero al que se le ocurrió tratar de reglamentar el uso de las mayúsculas. Así que bueno, por eso cuando apareció él, todos nos 2007 y volcamos, la segunda edición es del 2010. claro, Pero él sí, es 2007. minusculista Sí, a primera hora. sí. Y nosotros quienes aprendimos con Martínez de Sousa cuando hicimos las distintas carreras de corrección de textos, Mm, bueno, no puedo hablar en nombre de un nosotros, sino hablo en mi nombre. Me cuesta muchísimo esta norma argentina, porque mis ojos van a las mayúsculas que hay que bajar.
no que Claro. hay que subir. Claro. Entonces, bueno, no me tocó tener inconvenientes con esto, pero me cuesta muchísimo cambiar, digamos, tantos años de haber sido enseñada y de haber aprendido que iba en Claro. minúscula, ¿no? Por eso me cuesta, bueno, me parece interesantísimo aprenderlo y saberlo, pero no sé cuánto voy a poder incorporarlo. Hablo en mi nombre, ¿eh? No sé si les pasa más eso. Una cosita, ¿puedo decir algo? Yo creo que los diarios y los periódicos importantes, creo que tienen un libro de estilo, un manual de estilo. No sé, me imagino los más antiguos, qué sé yo, La Nación, los diarios más antiguos. No sé si se respetan, sí sé que se echó un montón de correctores de los distintos diarios y hoy leemos cualquier cosa. A mí también me hizo un poquito de ruido que las fuentes fueran periodísticas. Mucho ruido me hizo. Eso solo quería decir. Sí, los diarios, los muchos periódicos tenían, o no sé si lo siguen usando, libros de estilo, lo que ya no tienen son correctores. Casi lo quedan. Salvo La Casi lo Nación, quedan. no Claro. hay más correctores, ¿no? No tiene más. Pero el libro de estilo sí. Igual creo que lo de las mayúsculas es lo menos grave de los errores que se ven en el diario, digamos. Estoy de acuerdo. Se ven cosas Estoy de acuerdo. mucho más tremendas que una mayúscula mal puesta. Leo. Yo quería preguntarles otra cosita, si no han notado que últimamente, y para mí la explicación es la generación de textos con inteligencia artificial, que en muchos trabajos la mayúscula en todas las palabras de los títulos, que es algo como Sí. muy del inglés. Claro, Y sí, yo sí, estoy es el segura inglés. que es porque lo hacen con inteligencia artificial y la inteligencia artificial toma la norma del inglés, no toma la norma ni hispánica, ni argentina, ni nada, toma la del inglés. Entonces, Yo lo puse en el comentario. mira, no lo había visto, perdón. En realidad, dedicado a los traductores, puse que a los traductores de inglés tienen que trabajar mucho bajando la cantidad de mayúsculas que usa el inglés. Y en la escritura cotidiana, no estoy hablando de libros que pasan por manos de correctores, sino en cosas de divulgación, cosas cotidianas, hay muchísima contaminación con el inglés. Días de la semana, meses del año, permanentemente los estamos viendo con mayúsculas. Que son errores gruesos que ningún corrector deja pasar claramente, pero sí que tienen un trabajo extra y que esto de la inteligencia artificial, claro que estoy de acuerdo. Los títulos de los libros o de las películas, etcétera, sí, ocurre muchísimo. Ocurre muchísimo. Y en ámbitos educativos. Igualmente creo que eso de los títulos ya pasaba antes de la inteligencia artificial. Sí, sí, Los sí, títulos pero se no. dejaban en su mayoría con mayúscula cada palabra. Pero no, sí, ahora es peor, claro. Ángeles Lantero dice lo siguiente: para que la IA incorpore los enfoques panhispánicos, hay que hacerle la aclaración según la RAE. Por ejemplo, aún así no es muy precisa en cuanto a normativa, porque en efecto sigue las pautas del inglés, que es mayoritario en las respuestas, claro, Claro. seguro. También se quejan, nosotras que somos traductoras de francés, también se quejan en Francia de esto, de la cantidad de anglicismos que tienen, sí, también. Así que sí, ¿Qué con pasa? esta Que es muy cuestión. difícil desandar el aprendizaje. Las inteligencias artificiales fueron entrenadas con grandes bases de datos, de las cuales la mayoría son textos en inglés. Claro. Entonces, cuando vos le decís, ojo con los gerundios, que son de posterioridad, que no son problemáticos, no son problemáticos en el idioma en el que fueron entrenados. Entonces, por más que le digas, no utilices gerundios de posterioridad, no utilices estos gerundios o cierto tipo de expresiones que son incorrectas desde el español, no te hace caso. Necesitas mucho entrenamiento o crear una inteligencia artificial específica alimentada solamente con textos en español y bien escritos. Y bien escritos. Y bien escritos, eso es lo más difícil. Sí, el otro tema, sí, sangrante, es el gerundio, ¿no? Sí.
Sí, Bueno, así acá es. Marcela aclara que en Ecuador pasa lo mismo, la mayoría de los medios no tienen ni quieren correctores. Ana cuenta que tiene los manuales de estilo de Clarín y de La Nación, pero se respetan poco. em, y en Clarín, ni Clarín respetaba sus propios manuales en la época que hacíamos Claro. pasantías. Pero me da la sensación de que esos manuales quedaron un poco antiguos y Desactualizados es la palabra. desactualizados. Quedaron Sí, muy desactualizados, porque no tienen sí, incorporadas la nueva gramática, la nueva ortografía, no, quedaron totalmente desactualizados. Así sí, que no. eh, Ni qué decir el les libro de cuento, estilo digamos, de mi tampoco. experiencia trabajando no con las mayúsculas en particular, pero sí trabajando en proyectos especiales en Clarín. em, la respuesta, no sé si ya lo conté alguna vez, era que nadie deja de comprar el diario porque tenga errores de ortografía. Ah, bueno, claro. Claro, por Si lo supuesto, dejan de porque comprar, son Bueno, otros los motivos. Entonces, los errores de ortografía no les importan. No, Y de esa forma se ahorran sueldos. Eh, y entonces, pero se les exigía a los periodistas que sean sus propios editores y que corrijan sus propias notas. O sea, que tengan el cuidado de verificar, aunque sea la ortografía, antes de mandarlas. No Pero todos. en periodismo no les enseñan gramática, entonces es un círculo vicioso. Tal cual. exacto, sí, Tal cual. no, Sí, sí, una situación. Pero después cuando aparecíamos a alguna correctora o algún corrector que nos contrataban específicamente, estaban desesperados por nuestra ayuda. es que Yo lo aquí puedo contar, claro, hay sí. mucha gente que quiere aprender. Totalmente, y que está interesada y que se da cuenta del valor de este trabajo. O sea, después que sean otros los poderes que lo eliminen es otra cosa, claro, pero estaban desesperados por la ayuda. Es que, bueno, una pena que haya sea una figura que no esté más en los medios gráficos, ¿no? O por lo no. menos no en todos, en algunos sí, pero no en todos. ¿Alguna pregunta más? A ver. Bueno, Nuria les manda una colega. Gracias, Nuria. Gracias, sí. Felicitaciones, se tiene que ir a dar clases. Fue un gustazo verlas y escucharlas. Les mando un abrazo. Ella fue también Coautora participante. también, coautora Coautora, Coautora, también, Nuria. exactamente. coautora. Sí, esto surgió de tener el libro y leer quiénes eran las que habían participado y de ahí surgió la idea de que esta charla sea posible, ¿no? Claro, porque no fuimos nosotras dos, éramos 7. Claro. 7, claro. No, porque es muy interesante conocer cómo se va creando un diccionario. Además, con este tema que es tan fundamental para nuestro trabajo, ¿no? El rey es el dinero, y me di el gusto con las Sí. mayúsculas. Sí, sí, Está bien, Poderoso caballero don dinero, como con diría dinero. Don Lope. enfáticas ahí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, alguna consulta más, ¿no? ah, Entonces, les agradecemos enormemente a Liliana y a Elisa su participación. Fue una charla muy entretenida. Después cada quien elegirá qué norma sigue, cuál le conviene más para el trabajo que le toque hacer, cómo justificar qué norma elegimos, ¿no? Que eso también es importante. Para eso nos sirve también el diccionario, porque Claro, tenemos cómo justificar, que es Exacto, algo fundamental para el corrector. tal cual, claro, exactamente. Así que les claro. agradecemos enormemente su trabajo previo en la elaboración y su trabajo para esta charla. Y también les agradecemos a todas las personas que se sumaron a este primer encuentro Pleca del año 2025. En cuanto Bueno, tengamos listo el video, les vamos a mandar el enlace para si quieren verlo o compartirlo. Muchas bueno, gracias, muchísimas muchas gracias por gracias, la muchas gracias. posibilidad que nos han Sí, dado. muchas Muchas gracias. 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 Bueno, Gracias, gracias a Autores. ustedes. muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. A la próxima. Adiós. Hasta la Gracias. próxima. Hasta luego. chao, chicos.
Mira, Elisa.